Saludo cordial para nuestros compañeros y nuestro docente, el profesor Ciro Pérez. A continuación socializaremos el tema correspondiente a desplazamiento e inmigración. El grupo está conformado por Ailin Roxana García, María José Helves, Viviana Juliet Martínez, Sharon Sofía Rojas y quien les habla, Camila Fernanda Guerrero. El desplazamiento forzado es la situación que sufren las personas que las obliga a abandonar sus hogares o a huir debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. La inmigración es un fenómeno que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. En el presente trabajo abordaremos estos dos conceptos en el contexto del municipio de San José de Cúcuta, donde diariamente la ciudadanía se ve afectada por estos fenómenos, afectando desde la individualidad hasta la economía de la población. Con este trabajo analizaremos los fenómenos del desplazamiento e inmigración y su incidencia en el municipio de San José de Cúcuta, las causas que originan estos fenómenos, las repercusiones que tienen estos en la sociedad cucuteña, las características de cada uno y la relación entre ellos a partir del análisis de la crisis que se evidencia. Nosotras como grupo hemos optado por la temática desplazamiento e inmigración, dado que estos son uno de los fenómenos con mayor connotación en el municipio de San José de Cúcuta. Es tal vez la posición de la frontera viva con el país de Venezuela, lo que influye de manera contundente en la llegada de extranjeros que pisan territorio colombiano, en búsqueda de nuevas oportunidades, en búsqueda de libertad. Otros tantos ven nuestro país la única forma de escape de la realidad cruel que margina a los ciudadanos del país vecino. Inicialmente abordaremos los conceptos de desplazamiento, inmigración y frontera. ¿Qué es el desplazamiento forzado? El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. La Ley 387 de 1997, aprobada por el Congreso de la República de Colombia, define como desplazamiento toda acción por medio de la cual una persona se ha visto forzada a migrar dentro de su territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público. Inmigración. Inmigración es la entrada en un país de personas procedentes de otros lugares. Es el acto de trasladarse a un país distinto del país de nacionalidad o de residencia habitual, de manera que el país de destino se convierte efectivamente en el nuevo país de residencia habitual. Un inmigrante es alguien que busca a través de la emigración mejorar su nivel de vida e incluso su supervivencia, tanto a nivel individual como social. Frontera. Es la delimitación de un territorio entre diferentes estados. Hace énfasis en los límites geográficos de un país. Relación de los fenómenos desplazamiento e inmigración. Frontera colombo-venezolana. La frontera de Colombia y Venezuela es considerada la más extensa de las fronteras colombianas, con una extensión de 2.219 kilómetros cuadrados y una de las más activas a nivel comercial y social por su ubicación estratégica y el permanente movimiento poblacional entre los dos países, especialmente en las regiones que corresponden a los departamentos de norte de Santander, Arauca, Cesar, Boyacá, Guajira, Guainía y Bichada, estos del lado colombiano, y por los estados del Táchira, Zulia y Apure por el lado venezolano. Estas condiciones de extensión territorial y la facilidad para el paso de la línea fronteriza, entre otras, han favorecido históricamente el flujo permanente de personas que, gracias a la prosperidad económica de Venezuela durante un tiempo, decidieron migrar hacia este país en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. Sin embargo, es evidente en la actualidad cómo estas dinámicas migratorias han sufrido un cambio importante,
debido a la devaluación del bolívar, la caída del comercio en Cúcuta y la situación de conflicto armado que se sostiene con mayor o menor intensidad en las zonas de frontera. En el caso específico de Norte de Santander, es un departamento localizado al noreste de la región andina de Colombia, que limita por el norte y el oriente con los estados de Zulia, Táchira y Apure de la República de Venezuela, y por el sur con los departamentos de Boyacá y Santander, por el occidente con Santander y Cesar. Su economía está basada principalmente en la agricultura, el comercio, transporte y minería, gracias a la explotación de petróleo, carbón, calizas y arcilla. Por su ubicación estratégica fronteriza con Venezuela, Cúcuta, la capital de Norte de Santander, tiene como mayor fuente de ingreso el comercio legal e ilegal con este país, especialmente con San Antonio, Ureña y San Cristóbal. El permanente flujo de población en esta parte del cordón fronterizo contribuyó a establecer vínculos entre familias colombianas y venezolanas. En los aspectos socioeconómicos, hay continuidad de una crisis social prolongada y constante, como consecuencia de la marginación histórica del cordón fronterizo por parte de los gobiernos de ambos países, muy a pesar de las riquezas naturales y la actividad comercial de la región, tanto en Norte de Santander como en el vecino país. La relación entre estos dos fenómenos, desplazamiento e inmigración, se reduce a un trance propio de una región de alta movilidad de la población, en la que afloran muchas expresiones de una crisis social y económica no resuelta, con intensos flujos comerciales, con diversas repercusiones del conflicto armado, vulnerable a tráficos ilegales de gasolina, armas, drogas y de alto valor geoestratégico por su condición de frontera viva entre ambos países. Posibles causas: economías legales e ilegales de la guerra. Cúcuta fue una ciudad muy próspera gracias a la afluencia de compradores venezolanos y a la facilidad para importar y vender productos venezolanos antes que los mismos nacionales. La caída del bolívar, la agudización del conflicto colombiano y los controles de seguridad fronterizos han repercutido negativamente en la actividad comercial de la ciudad. La economía legal e ilegal de esta zona de frontera es controlada por los grupos ilegales que han construido unas redes mafiosas de poder local en la frontera, a través de la cual se mueven todos los negocios ilícitos de tráfico de combustibles, drogas, armas y la extorsión a finqueros, ganaderos, transportadores y comerciantes de ambos lados de la frontera. Narcotráfico y otros contrabandos. La principal preocupación de grupos ilegales es el control del cordón fronterizo. Los alcaloides son negociados por armas venezolanas que son introducidas al país para los grupos armados ilegales, mientras la droga es llevada al interior de Venezuela y desde allí se distribuye a los demás países. Estas operaciones ilícitas son realizadas gracias al alto grado de corrupción que predomina en funcionarios de la Guardia Nacional venezolana y en la Fuerza Pública colombiana. El contrabando de gasolina. Dentro de la actividad económica también es importante señalar el auge del tráfico de gasolina, pues es uno de los negocios ilegales más rentables y organizados que existen en esta frontera, y la modalidad más común para transportar el combustible es adaptando tanques de gasolina adicionales en los carros, y se pagan altos sobornos a oficiales de la Guardia venezolana y de la Policía colombiana para que permitan el paso. Otro recurso utilizado para este tráfico es el de los pimpineros que transitan la frontera a pie varias veces al día cargando galones de gasolina y un sinnúmero de productos venezolanos de contrabando que permanentemente entran al país. El contrabando de combustible es un problema de la frontera común que afecta a Norte de Santander porque no le permite recaudar los impuestos por sobretasa a la gasolina y a Venezuela, porque les ha distorsionado la cotidianidad no solo de los sectores económicos, sino de las comunidades fronterizas. Otras causas: afectación al inmigrante. Los inmigrantes pueden abandonar su país con la intención de encontrar un sitio mejor donde
poder sobrevivir y asegurarse un buen futuro. Quien deja atrás su país no lo hace por capricho. Detrás de las decisiones se encuentran causas como las guerras, catástrofes naturales, persecución política y étnica y falta de oportunidades, violación de los derechos humanos, entre otras. Sin embargo, sea cual sea el motivo, terminan afectando al inmigrante, el cual se ve obligado a vivir en medio de las necesidades, humillaciones, tratos crueles y hasta la xenofobia. Dentro de las consecuencias, podemos señalar una serie de aspectos sociológicos que repercuten en la sociedad, sobre todo de nuestro país. Encontramos graves consecuencias como el aumento de la inseguridad, del trabajo informal, la insalubridad, el choque cultural y la mendicidad. En el tema económico, la llegada de población poco calificada y desesperada pone en riesgo la mano de la población nativa menos preparada, porque los empleadores optan por los extranjeros, quienes están dispuestos a todo para conseguir ingresos miserables. Afectación del inmigrante. Podemos señalar las afectaciones psicológicas de las personas, el simple hecho de partir a un lugar desconocido y dejar a su familia, lo cual termina afectando su ser. Muchos prueban las drogas como una escapatoria a la soledad, el desánimo, la tristeza, la decepción y la desesperación. Otros terminan delinquiendo en el afán de encontrar algo productivo que hacer y en el peor de los casos pueden perder la vida por dedicarse a actividades delictivas. Conclusión. El desplazamiento y la inmigración en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el departamento de Norte de Santander, es crecientemente relevante en cifras, pero invisible para las autoridades y desconocido para la misma población. La región es escenario de diversas manifestaciones del y de una crisis humanitaria y de derechos humanos. En diferente orden y de diversas formas, muchos de los inmigrantes enfrentan circunstancias de sobreexplotación laboral, abuso sexual, violencia y discriminación, lo cual incrementa su condición de vulnerabilidad. Se hace necesaria la intervención efectiva de los organismos de protección de los derechos humanos y la implementación de políticas públicas, sobre todo en el departamento de Norte de Santander, para contrarrestar la crisis que se vive en el país vecino y que por lógica territorial nos afecta a nosotros los cucuteños. Muchas gracias.